Amén. Dios es bueno. Sean todos formalmente bienvenidos a la casa de Dios. Y bendecimos a las vidas también que hacen contacto con nosotros a través de la internet, la Iglesia de Cristo Sion, Ministerio Asociado del link, nuestra página de Facebook, también en YouTube. Amén. Bendecimos también el grupo de comunicaciones Adame, que hace posible que estas palabras, este mensaje llegue más allá de nuestras fuerzas. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. La porción bíblica que el Señor nos entrega hoy se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 13. Aleluya. Voy a leer en la versión Las Américas, para los que llevan anotación. 2 de Corintios 23, 13 al 15. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulán al tiempo de la cosecha, mientras las tropas de los filisteos acampaban en valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres santo y poderoso, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Te damos gracias, Señor, porque hemos adorado y glorificado tu nombre. Ahora queremos escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Convéncenos de pecado, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor. Marca un antes y un después de este mensaje, Señor. Te pedimos que haya sanidad, liberación y vida eterna, Señor. Que te vean a ti, mi Rey, y no a mí, porque soy sencillamente un instrumento en tus manos. Yo te pido, Señor, que te lleve todo espíritu de distracción, Señor. Aleluya. Que el señorío de Cristo se apodere de las mentes, Señor, y de los corazones. Pido también, Señor, una vez más, que tu gloria se manifieste. Mengo yo para que crezcas tú. Y no soy digno de estar aquí si no es por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Hoy queremos predicar bajo el tema: valientes que complacen los deseos del rey. Amén. Voy a repetir para los que llevan anotación: valientes que complacen los deseos del rey. A manera de introducción pongo yo en mis notas que una de las cosas que curiosamente enseña la Biblia es hacernos entender que existe un Israel físico, ¿cierto? Un pueblo de Dios físico que desde el Antiguo Testamento Dios lo elige como su pueblo amado y lo mete en un propósito divino y lo encamina a una tierra prometida. Israel físicamente un pueblo escogido por Dios, pero también la Biblia nos enseña que hay un pueblo místico, un pueblo espiritual que Dios también elige como pueblo suyo, refiriéndose a nosotros los gentiles. Por eso en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, la palabra nos enseña que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿A quiénes vino Jesús? A su pueblo, a los judíos, al pueblo de Israel. Y obviamente dice la palabra que ellos no le recibieron, mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, refiriéndose a nosotros, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Un privilegio que nos he dado por la gracia y la misericordia del Señor.
Entonces estamos viendo aquí que ciertamente hay un pueblo que físico, al cual vino Jesús, pero también hay un pueblo espiritual que somos nosotros. La palabra nos enseña también que de dos pueblos Él hizo uno solo, refiriéndose a sus propósitos eternos. Dice en Efesios 2:13, en la versión Nueva Internacional: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Quiénes estábamos lejos? Nosotros. No figurábamos dentro de los planes de Dios. Aleluya. Porque Cristo, dice aquí en el versículo 14 de Efesios 2, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separa. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿A qué paz se está refiriendo? A la paz de Cristo. Amén. A la paz que sobrepase todo entendimiento humano. Hay que recalcar que cuando la Biblia habla de paz, no necesariamente se refiere a la paz del mundo, se refiere a la paz espiritual de cada ser humano, porque no habrá paz en el mundo. Y cuando se diga que haya paz, preparémonos, porque entonces ya definitivamente quiere decir que Cristo está a la puerta. Aleluya. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña es a entender un contenido simbólico a manera de parábolas o metáforas. Por ejemplo, nos muestra que Cristo es figura del novio de la amada. Y la amada viene siendo ¿quién? La iglesia. Una manera mística de cómo el Señor nos transmite una enseñanza. Nos habla también de que ese amado se va a casar con esa amada, y esas bodas se denomina como las bodas del Cordero, según el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9. Nos enseña también que Cristo es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo viene siendo ¿quién? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Nos muestra también a manera de simbología que la paloma es figura del Espíritu Santo, conforme a Mateo 3, 16 y 17, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando esto se consumió, dice que Jehová desde los cielos lo miró y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo yo complacencia. Y dice que descendió del cielo el Espíritu Santo a manera o en forma o en figura de paloma. Nos habla también de que el león y el cordero son figura de ¿quién? De Cristo. Nos habla, aleluya, que la oveja es figura de ¿quién? Del creyente. Y que el pastor es figura de ¿quién? De Cristo o del Señor. Nos los enseña el Salmo 23. El Señor es mi pastor, el pastor de pastores. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? Pero a propósito del tema, valientes que complacen los deseos del rey, otra de las cosas que nos enseña la Biblia es a ver a Cristo o al Dios Padre como figura del rey, y nosotros como ¿qué? Como sus servidores, sus súbditos. Amén. Isaías 9:5 en adelante avala lo que yo acabo de decir. Dice: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Se le ha dado la autoridad de ser rey, la potestad de gobernar sobre nosotros. Y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno y príncipe
de paz. Palabras proféticas del profeta Isaías. Y sigue diciendo, se sentará en el trono de David. Y si nos habla de un trono, nos está hablando de quién? De un rey. Y extenderá su poder real a todas partes. Y la paz no se acabará. Su reinado, y si nos habla de reinado, nos está hablando de quién? De un rey. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Nosotros podemos seguir confirmando la figura de nuestro Señor como Rey que gobierna sobre nosotros. En el libro de Juan 18:37, Cristo se encuentra enfrente del rey Pilato. Y en los momentos cruciales, cuando estaba al borde de ser juzgado y crucificado, aleluya, le dijo entonces Pilato, Juan 18:37, leyendo en la versión tradicional Reina Valera 1960. Luego, ¿eres tú rey? Aleluya. Respondió Jesús, de las pocas veces que respondió. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y yo añado, y también la Biblia lo avala, y hace mis mandamientos. Me obedece. Entonces, aún en el momento crucial de cuando Cristo iba a ser crucificado, vemos nosotros que Él nunca negó la identidad de ser un rey que gobierna sobre todos nosotros. Y si bien es cierto, Satanás es quien gobierna este mundo por voluntad del Padre, o tiene potestad sobre este mundo, o mejor dicho, sobre el pecado que acosa al hombre en este mundo, hay que decir que el Señor se lo permite. Pero también la palabra nos enseña en el libro de Apocalipsis que cuando todo esto haya terminado, el Señor Jesucristo viene a gobernar con poder y gloria. Viene a reinar. Y nosotros juntamente con Él. ¿Cuántos pueden creer eso? Tenemos que creer eso. Aleluya. Habiendo nosotros conocido y demostrando por la palabra que el Señor es nuestro Rey, entonces hay 5 cosas que de manera rápida yo quiero compartir con ustedes, que debe de ser la voluntad del Rey para nosotros. ¿Cuál es la voluntad que el Rey quiere para nosotros sus servidores? Número 1, diga conmigo, Él quiere obediencia. Y la obediencia implica amor, fe y santidad. La Biblia en el libro de Juan capítulo 14 versículo 15, la versión nueva internacional, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Saltando del versículo 15 al 23 de Juan 14, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestras moradas en él. El que no me ama establece una diferencia crucial, directa al pecador. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces, la voluntad del Rey para nosotros sus servidores implica obediencia. Y la obediencia tiene que ver con aquel que ama sus palabras, sus mandamientos y la obedece. Y para nosotros obedecer a la palabra de Dios, tenemos que tener fe en esa palabra. Y por ende,
el que ama y obedece a esa palabra, anda como un loco viejo por la calle. No, anda en integridad, anda en santidad. Y por eso el primer deseo de la voluntad del rey, y que nosotros tenemos que conocer, porque ¿cómo se llama el mensaje? Valientes que complacen los deseos del rey. Entonces nosotros, como seguidores del rey, como sus súbditos, tenemos que conocer cuál es la voluntad de ese rey. Porque tenemos que vivir para ese rey. Y el rey dice, yo quiero de ustedes, quiero amor, quiero fe y santidad. En sentido general, quiero obediencia. Yo quiero que ustedes amen mi palabra, amen lo que yo digo, amen en el nombre de Jesús al prójimo como a sí mismo, y sobre todas las cosas me amen a mí. Eso implica, vuelvo y repito, fe. Hay que tener fe, y la fe nos lleva a la obediencia y viceversa. Dice aquí, y tengo aquí en mis notas, que la segunda voluntad que el rey reclama de nosotros es justicia. Y la justicia, lo acabamos de leer en Isaías 9:7, dice que su base será la justicia. La justicia nos habla de hacer lo correcto. Y en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 1, en la versión Dios habla hoy, el Señor dice, practiquen la justicia. Aleluya. Y cuando nos habla de practicar la justicia, nos está diciendo, parte de mi deseo para con mi pueblo, mis seguidores, es que sean justos de la manera en como yo también los he justificado. Practiquen la justicia y hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador. Dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad. Que respete el sábado y no lo profane. Que tiene buen cuidado de no hacer lo malo. Amén. Repito, lo siguiente que demanda el rey de nosotros es hacer justo, a ser fieles a su mandato, fieles a hacer lo recto delante de él. Lo tercero, aleluya, que demanda el rey es alabanza, que le adoremos. Y nos habla la alabanza y la adoración de ¿qué? De gratitud. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos suyos, como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Fuimos creados para adorar a Dios. Y el hombre o la mujer de Dios que no entiende este principio no está cumpliendo con uno de los mayores anhelos que demanda el rey de sus seguidores. Por eso cuando venimos al culto, lo primero que hacemos por la fe, ¿por qué venimos aquí? Por la fe. Entonces ya estamos siendo obedientes. Si venimos aquí y nos congregamos, entonces estamos haciendo lo recto conforme a su justicia. Y cuando estamos ya aquí, estamos cumpliendo con el principio de la adoración. Venimos a darle gratitud al Rey. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Todo lo que hagamos sin excepción, es motivo para adorar al Señor,
para darle gracias a Dios. Eso es otro punto que nos habla de nosotros conocer el deseo de ese rey. Nos habla, número 4, de que le agrademos en todo, sin excepción. Para agradarlo en todo, tenemos primero que identificar cuál es esa voluntad. Y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Colosenses 3:22 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Hay otra versión que dice: trabajen de buena voluntad. O todo lo que hagan, háganlo como si fuera para el Señor. Dice aquí: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, sea lo que sea que vayamos a hacer, la Biblia nos manda a hacerlo porque nuestro Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, yo no se lo dijera. Yo voy a preparar morada para que ustedes estén donde yo ¿qué? Donde yo esté. O sea, el Señor tiene como propósito y como voluntad convivir con su pueblo. Amén. Entonces, cuando la palabra nos enseña esto, nos está diciendo que la voluntad del rey es que nosotros vivamos juntamente con él. Pero eso conlleva ¿a qué? A ser valiente. Eso conlleva hacer la voluntad de Dios en contra de la voluntad de los hombres. Eso conlleva muchas veces a tú ir en contra de la corriente. No es fácil ser creyente. Se necesita ser valiente. Esto no es para cobarde. Nosotros hemos visto criminales graduados summa cum laude. Hemos visto violadores asesinatos, asesinos. Hemos visto toda calaña de hombres fierros de guerra que cuando se le hace el llamado para que vengan a la cruz del Calvario juntamente con Cristo, les tiembla la rodilla y siente temor. El hombre valiente no es valiente por lo que pueda hacer en el plano físico, sino valiente porque entiende, aleluya, que hay que librar una batalla para entrar a las moradas eternas. Y asume el reto. Todos los que estamos aquí somos valientes, porque no estamos creyendo a algo que vemos y que podemos palpar. Estamos creyendo a algo que creemos por la fe. Eso es el valiente. Den un fuerte aplauso para a Cristo. Oh, eso no es ser valiente. Por eso la Biblia dice, Sommer, que para el mundo esto es una locura. Entonces tú tienes que ser valiente para tú creer esta locura, Luis. Esto no es fácil. Y estos valientes tenemos que vivir por Él y para Él. Y el propósito en este mundo, mientras estemos aquí y cuando vayamos a las moradas eternas, es a qué? A nosotros complacer los deseos del Rey. Y ya finalmente, quiero volver al libro de Segunda de Samuel, capítulo 23. Los valientes que complacen los deseos del rey. Hablamos que valiente es una determinación arriesgada. Aleluya. O difícil. No es fácil ser valiente. Complacer nos habla de producir placer o satisfacción a una persona, o satisfacer un deseo o una petición de alguien. Y deseo nos habla de un interés muy marcado o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Yo me pregunto o les pregunto, ¿tiene usted deseo ferviente por complacer la voluntad de Dios? Esa es una palabra que tenemos que hacernos todos. ¿Cómo sé yo que estoy complaciendo fervientemente los deseos de Dios? Y una de las cosas que yo le digo al Señor cuando estoy orando, sobre todo cuando vamos a entregar los ejercicios espirituales, los ayunos, una de las cosas que yo le digo al Señor es: Señor,
yo sé que tú no me necesitas. Parece contraproducente esto. Y sé tampoco que tú no necesitas mi ayuno ni mi sacrificio. Pero yo sí te necesito. Yo sí te necesito, Señor. Entonces tenemos que estar conscientes de ello. Tenemos que autoanalizarnos. ¿Hasta dónde somos nosotros complacientes de los deseos del Rey? ¿Estamos nosotros conforme a estos 5 puntos obedeciendo al Rey? A su palabra, andamos en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Somos nosotros practicantes de la justicia de Dios? ¿Somos nosotros verdaderos adoradores que adoramos en espíritu y en verdad? ¿Somos nosotros personas que hacemos las cosas como si fuera para Él en todo tiempo? ¿O la hacemos al pastor porque es el pastor? Y como yo predicaba el domingo pasado y cuando llegamos a la casa, y la mujer te pide un favor, tú le dices, no, yo no voy a bregar con eso, hazlo tú, saca esa basura tú. Pero aquí vino porque el pastor lo llamó y el pastor le dijo, mira, yo necesito que tú me limpies esto y me hagas aquello. Y vienen, eso está bien. Pero si la Biblia dice que todo lo que hagan, lo hagan como si fuera para Dios, entonces en la casa, cuando la señora, o cuando el señor, o cuando el hijo te pide un favor, también tenemos que hacerlo como si fuera para Dios. Y eso es complacer el deseo del Rey. Entonces, la palabra nos habla de una historia que se encuentra en el libro de Samuel, capítulo 2, segundo de Samuel 23, del 8 en adelante. Una historia muy conocida que nos habla de los valientes de David. ¿Qué tan valientes eran estos hombres? David tenía 30 valientes. Pero dentro de esos 30 valientes, habían 3 que eran hombres fierros. ¿Cuáles eran las características de estos valientes? Segunda de Samuel 23:8 en la versión, la Biblia de las Américas. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. José Basebet, Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita, por los 800 que mató una vez. Vaya tomando nota. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo Ahoita. Es un nombre muy... Ahoita, ¿cómo es? Ahoita. En esta versión dice Ahoita. ¿Qué versión tú tienes, mi hija, ya? La misma. Bueno, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada de la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Oigan esto, un hombre que era tan fiero, que cuando estaba en el campo de batalla, fue tan grande su intensidad, que la espada se le quedó atascada, soldada a las manos. ¿Hasta dónde tenía este hombre deseo, hermano, por ser un hombre aguerrido? Y científicamente hay cosas que se pueden comprobar. Por ejemplo, hay una raza de perros, los pitbull, que tienen una condición que cuando suelen morder bajo un ataque de ira o de provocación, lo primero es que muerden casi, creo que son 1000 libras de presión, una cosa impresionante. Y lo segundo es que no pueden soltar. Por allá, por principio de la década de los 90, cuando comenzaba esta genética, porque los pitbull creo que son procedientes de una genética formado para la gente inventando, crearon un perro de pelea. Yo comencé a conocer ese tipo de perro porque en los parques de Estados Unidos le ponían una goma
esa goma que se utiliza para los niños jugar. Entonces provocaban al perro y el perro venía y ¡pa! Y mordía la goma y se quedaba soldado a ella. El chiste era que los muchachitos empujaban al perro como que era en un columpio de eso. Y ustedes veían al perro, pero pegado a esa goma. Y por más que él quería, tenía que pasar un tiempo para él poder soltar. Entonces, parece ser que la condición de este hombre valiente fue algo parecido. La espada, hermano, se le engrampó en las manos y no podía soltarla. Así de fierro era este hombre. Después de él fue el tercer valiente, fue Sama, hijo de Agé Erarita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor concedió una gran victoria. Entonces, solamente de estos 30 nos habla la Biblia de 3 de los grandes valientes de David. Y entonces la palabra registra el currículum de estos hombres. Nos habla del peregrí, nos habla del nivel de destreza y de ferocidad que tenían estos hombres. No eran cualquier hombre, hermano. Un solo había matado 800. Una locura. Eso eran de los niñitos que tenía David ahí. Parecían perros de rabia o perros de caza. Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David a la cueva de Adulán. Adulán, una cueva que quedaba al sur de Belén. Aleluya. Y fue la cueva donde David, juntamente con sus 300 hombres, se aguaridaron ahí en medio de la persecución que había entablado Saúl cuando Saúl quería matarlo. Era una cueva. Adulán significa lugar de refrigerio, pero también lugar de aflicción y lugar también de tranquilidad. Porque allí, a pesar de que ahí se habían juntado toda la escoria, todos los endeudados, los embargados, los amargados, los encarcelados estaban ahí con David. Y eso es figura de la iglesia. Adulán es figura también de la iglesia. Porque en la iglesia está llena de gente como esa. Aquí hay ex ladrones, ex brujos, ex fornicarios. Muchos ex aquí. Sí. Muchos ex aquí. Y que se le ha cambiado el nombre. Porque la misma Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Se le ha dado una nueva oportunidad. Entonces esto es Adulán aquí. Un lugar también de aflicción porque sentimos aflicción. Pero también en esa cueva los hombres de David tenían comunión con el Señor. Y pedían al Señor. Adulán significa también refugio. Porque en esa cueva ellos estaban escondidos y el enemigo no sabía que ellos estaban ahí. Entonces, fueron a David en la cueva de Adulán al tiempo de la cosecha, mientras las tropas de los filisteos acampaban en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. ¿Qué usted entiende por una guarnición? Hay gente una vez que lo asocia con la comida, ¿verdad? Dice que hay de guarnición. Bueno, eso sale con tal o cual cosa. Eso es uno de los significados. Pero el significado aquí en este contexto de guarnición es un conjunto de soldados que estaban destinados de forma fija o permanente a una población o un lugar para defenderlo y protegerlo. Ese era ¿qué? Un grupo, una guarnición. ¿Pero de quién era esa guarnición? ¿De los hombres de David? No. Dice aquí una guarnición de los filisteos que estaban en Belén. El enemigo estaba regado en la ciudad de Belén. Y David sintió un gran deseo. Aleluya. Qué antojado. El rey tenía un deseo. ¿Cuál era el deseo del rey?
El deseo del rey era beber agua. Parece ser simplemente que beber agua no entra dentro del contexto de un deseo como tal. Pero esto se convierte en un deseo cuando David dice: yo quiero agua, pero yo quiero agua de uno de los pozos de Belén, donde hay una guarnición de filisteos, y todo aquel del enemigo, que obviamente David se constituía enemigo de los filisteos, todo aquel que fuera y pasara al otro bando, ¿qué iba a pasar? Mira, hermano, lo iban a matar. Y el rey tiene ese deseo. Aleluya. David sintió un gran deseo. ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Aleluya. Y junto a la puerta. Usted sabe lo que significaba la puerta. La puerta era el lugar, obviamente, por donde la ciudad eran todas amuralladas. Quiere decir que la mayor concentración de soldados, Luis, estaba ahí en la puerta. Y el pozo estaba al lado de la puerta. Y el rey quería beber agua de ese pozo exclusivamente. Para que usted entienda qué es lo que está pasando. Porque si usted lo lee y no entiende lo que está pasando, dice que gran cosa el deseo. David no se antoja de beber agua del pozo que estaba ahí cerca de la cueva. No, él quería agua de ese pozo. Hay deseos que Papá Dios tiene y desea que tú le cumplas, que parecen que no tienen sentido para ti ni para los hombres, pero sí para Él. Sí para Él. Entonces, hay ese entonces. Los tres valientes que escucharon cuando David abrió su boca. Ellos no le preguntaron: rey, ¿usted quiere que yo vaya? Aleluya. Porque hay gente que quiere preguntarle a Dios la cosa que sabe que tiene que hacer. Por ejemplo: Señor, yo voy a orar para que tú me digas si yo debo de evangelizar en las calles. Voy a esperar la confirmación del Señor. Señor, yo voy a orar porque esa persona que está tan pobre necesita ayuda. Y yo voy a orar para ver si es tu voluntad que yo le ayude. Pero por Dios. Aleluya. Pero por Dios. Pero estas personas no preguntaron. Y dice, aleluya, que los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos. Y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Aleluya. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Aquí se pone dura la cosa. Porque David expresa el deseo. Ellos van obedientemente a cumplir algo que ni siquiera se lo han pedido. Arriesgan su vida. Entonces cuando llegan, imagínense el cuadro. Ellos llegan como diciendo: wow, nos anotamos un virado. Nos anotamos un punto con el rey. Y David, cuando ve esto, se sorprende y desparrama el agua como ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto tiene un significado. Entonces dice aquí: y les dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron estos tres valientes. Yo pregunto, porque a lo mejor usted cree que yo voy a sacar una super conclusión de todo esto, y que yo tuve que ir 5 años a un instituto bíblico para darle la moraleja o la sinopsis de este tema. Solo una pregunta: ¿con qué propósito estos hombres hicieron eso?
con el propósito de agradar al rey. Y la pregunta es la siguiente: ¿cumplimos nosotros o tenemos nosotros como valiente de Jehová? Porque el propósito de Dios es que nosotros arrebatemos el reino y solo los valientes son los que lo arrebatan. ¿Conocemos nosotros los deseos del rey? Tenemos nosotros el anhelo. Usted tiene el anhelo en su corazón de complacer al rey aunque él no se lo haya pedido. Eso es una buena pregunta. Y es una pregunta que no se la hago yo a ustedes, también me la hago yo a mí. Porque esta es una palabra que corta para los dos lados. Él no quiso tomarla porque él entendió la magnitud de lo que ellos habían hecho. Esa agua costó sangre. De la misma manera, nuestra salvación tuvo un precio de sangre. Por eso nosotros no debemos de jugar con esta salvación. Por eso nosotros el 80%. Pero no completo porque faltaban 50,000 pesos. En ese momento a mí se me llama para que yo fuera parte también de esa supuesta bendición de que mi esposa se quedara a vivir en una casa que su hermana iba a comprar con nuestros hijos, estando nosotros separados, y el hijo de su hermana. Yo acababa de pasar por un proceso difícil, donde el vehículo que yo tenía lo había sacado de una financiera. Y zapateé 3 veces y prometí que nunca más iba a empeñar un vehículo ni nada, porque yo le servía a un Dios vivo. Resulta que se me llama y me dice que se necesita 50,000 pesos. Y mi cuñada, de una manera hasta persuasiva, me dice: cuñado, usted sabe que usted le ha quedado muy mal a mi hermana, a su esposa. Esta es una manera de usted como reivindicarse. Y yo lo vi así en mi humanidad. Pero cuando eso pasó, yo le dije: es que yo no tengo ese dinero. ¿Sabe lo que ella me dijo? Pero usted tiene un carro que vale 100 y pico de miles de pesos. Y usted va a cualquier financiera y usted sabe que esos 50,000 pesos se lo van a soltar de ahí a ahí. Valientes que complacen los deseos del rey. En ese momento yo tengo una encrucijada. Porque en mi corazón y en mi anhelo quería reivindicarme. No, está aquí. ¿Qué es lo que falta? 50,000 pesos. Aquí están. Pero yo también le había hecho una promesa al Señor que no iba a volver a empeñar mi vehículo. Entonces, como hijo de Dios, yo voy y consulto con Dios. Señor, es tu deseo que yo participe de esa negociación. Tú quieres, mi rey. Y puse una señal. Y dije: voy a ir donde el hermano fulano, que tiene los recursos, que es mi amigo y que por demás tiene el oficio de prestar. Parecía un negocio redondo. Mis emociones fueron hasta cierto punto contaminadas. Porque el hombre y la mujer que es realmente valiente es la que hace el deseo de Dios por encima de sus emociones y los deseos del corazón. Sepa usted que engañoso y perverso es el corazón. El hombre y la mujer de Dios no puede andar conforme al corazón del hombre, sino a la voluntad de Dios, aunque duela. Y agarré, y cuando fui, este hombre se queda mirando, yo le explico todo y me dice: ¿sabes qué? Yo no siento de Dios prestarte ese dinero. Y yo salgo de ahí preocupado, porque por un lado yo quiero resolver como hombre, pero por otro lado quiero agradar a Dios. Entonces ahí hay que ser valiente. Y usted dirá: pero ¿y qué era lo que le iba a costar eso, pastor? Decirle que no, usted no sabe. Cuando mi cuñada me llama: mire, cuñado, que lo estamos esperando a usted.
Digo yo, mañana yo le doy una respuesta porque tengo una reunión. Después de la reunión yo llamo. Y cuando yo llamo, yo le digo, mire, cuñada, lamentablemente, yo consulté con el Señor, porque será la señal ese hombre, y el Señor me dice que no. Yo no sabía que el teléfono estaba en speaker y que mi esposa estaba ahí. Miren, esa mujer me dijo de todo. Por eso fue que yo lo dejé, porque es un arrancado. Una mujer que estaba, usted sabe, en el mundo y estaba. Yo no lo digo por Dios. Cuando yo hablo de mi esposa así, no es para denigrarla, es porque ese es mi testimonio, hermano. Miren, esa mujer me dijo de todo. Con razón, por eso fue que lo boté. Eso fue lo que más me dolió. Yo no puedo estar con un hombre que no tenga visión. Mire, esa mujer me dijo, y yo escuché todo eso. Me dolió mi corazón. Yo sentí un dolor. Y les cuento, yo comencé y llora. No pude ir a trabajar. Tuve que llamar a mis pastores. Que Dios me lo bendiga, mis pastores Miguel y Mare. Miren, ese era mi trapo, mi paño. A las 10 de la mañana llora. Y yo le conté a ellos lo que me había pasado. Me sentía mal. Pero en el fondo, valientemente hice la voluntad de Dios. Cuando yo hice eso, yo pensé que mi esposa ya más nunca me iba a volver a mirar. Se equivoca. El hombre que hace y complace la voluntad del Rey recibe el agrado del Rey. ¿Saben lo que pasó? Al final ellos consiguieron el dinero, porque ellos lo consiguieron. Y no habían pasado como 6 o 7 meses cuando no tenían con qué pagar la casa. Y el primer planteamiento que le hizo mi cuñada, mi esposa, fue: mira, o me pagas renta o tienes que mudarte porque esta casa hay que pagarla. Y al final la casa se perdió prácticamente. Y apareció un comprador por obra y misericordia. Y colorín colorado, si yo hubiese puesto mi dinero ahí, ñángara, tángara. Le saqué una sonrisa, pero al final, hacer y cumplir la voluntad del Rey duele y cuesta. Lo curioso es que después de ahí comienzo yo a buscarle casa a mi esposa, porque ya su hermana le estaba desalojando. Y ahí entra en escena esa santa sierva de Jehová. Y cuando llego allá, yo perdido en Romana del Oeste, llego y encuentro a doña Marilyn y le digo que si hay un apartamento, dice, disponible. Pues dice, pero mire, ese día arriba a la tercera se vació ayer y está disponible. Yo voy a hablar con mi esposa para ver si se lo alquila. Le digo, es para mi esposa y los niños, no para la madre de mis hijos y los niños. Seis, 7 años después, por la misericordia del Señor, Dios nos permitió comprar ese apartamento. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué comparto esto? Miren que esto se hizo público. Si mi cuñada ve este mensaje, después me arranca la cara. Mire, cuñada, esas son cosas que no se hablan. Pero ninguna de las dos estaba en los caminos del Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo de buena voluntad, como si fuera para el Rey, porque del Rey vendrá la recompensa. Esa no era mi casa, pero como yo obedecí al Señor, aunque me dolió y me costó, el Señor honró mi fe y me bendijo con comprar ese inmueble de donde salió de mi esposa. Mi esposa salió del inmueble que se perdió para uno que luego el Señor nos regaló, que fue un regalo del Señor. Dios es fiel. Aprendamos, hermanos, amigos, a complacer los deseos del Rey. Aprendamos a complacer los deseos del Rey.
cuando vayas a vestirte, cuando vayas a hacer lo que vayas a hacer, Señor, te agrada. Señor, tú quieres. Aleluya. Señor, aleluya. Ese es tu deseo. Hay una alabanza también que dice, este es mi deseo. Vamos a cantar esa. Sí, vamos a cantar esa. ¿Usted la sabe, Luis? Este es mi deseo.